Muy buenos días, muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa y tenemos con nosotros a Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos también a José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Y tenemos también a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar del Banco Central Europeo. Por una parte, el Banco Central Europeo reconoce que mantiene reuniones con lobbies financieros, que participa en reuniones organizadas también por el sector financiero. En fin, parece ser que esto que ya se sabía, que el Banco Central Europeo pues tiene relaciones más que privilegiadas con los bancos, pues puede ir bastante más allá. Comentaremos si realmente nuestra teoría de que el Banco Central Europeo aquí en está al servicio fundamentalmente de la banca y que el resto de objetivos pues son secundarios comparados con este. Comentaremos también sobre las medidas que va a tomar el Banco Central Europeo y cómo pueden influir el año que viene en la economía española y europea. A continuación comentaremos sobre la caída de salarios. Según la EPA, los salarios han caído en el año 2016 por primera vez en términos nominales, es decir, en términos reales, como es lógico, y veremos por qué está ocurriendo esto y qué implicaciones tiene. Y en último lugar hablaremos del tema de la fuga de empresas de Cataluña. Según Jaime Malet, pues está planificándose el traslado de plantas productivas fuera de Cataluña y Mariano Rajoy ha pedido que las empresas vuelvan a Cataluña y que no se boicoteen los productos catalanes. También hemos visto encuestas estos días que decían que había como un 20% de la población del resto del Estado que estaba haciendo de una u otra forma boicot a estos productos catalanes. Bueno, ya sabemos que son encuestas, pero alguna significación deben tener, claro. Empezamos con el tema del Banco Central Europeo. Pepe, sobre el tema de los lobbies, ninguna sorpresa, es evidente, ¿no?, que el Banco Central Europeo mantiene una relación pues más que privilegiada con el sector financiero, como es lógico, su función de regulador, pero posiblemente es que vayan más allá las cosas, ¿no? Y bueno, pues que sean tal vez más estrechas las relaciones de lo que cabría desear, con lo cual también veríamos que esa supuesta independencia del Banco Central Europeo pues no lo sería tanto. Sí, del sector político probablemente, que también entre comillas, pero no tanto del sector financiero. Adelante, Pepe. A ver, el Banco Central Europeo es el padre de los bancos, pero entiendo yo que el Banco Central Europeo debería ser mucho más transparente en las políticas que va a tomar, y es normal que tenga reuniones con bancos, con banqueros, con empresas y todo esto, pero también debería explicar más, pues, a toda la gente, todo lo que están hablando, qué decisiones toman, qué decisiones van a tomar, por dónde van a ir, porque al final, si tú haces cosas sin decirlas, pues a muchas otras empresas más pequeñas a la que no les llega la información, pues pueden tener problemas por las incertidumbres que tienen. Por ejemplo, con el tema de la crisis que se avecinaba, pues por ejemplo tenemos que el Banco Santander y también el BBV, pero el Banco Santander vendió la ciudad financiera de Boadilla del Monte y se quedó allí en alquiler. Esto hace que la información sea asimétrica, que no todo el mundo tenga la misma información. Y me parece muy bien que charle, que dialogue con grupos,
pero pienso yo que debería ser más transparente. Y luego, por otra parte, que parece que al final va a ser así, van a subir los tipos de interés, lo cual, pues ya esto hará que la inflación no suba. Aún estamos a niveles de inflación inferiores al 2%, hará que la inflación no suba, pero bueno, economías muy endeudadas como la española, como la italiana, pues van a sufrir mucho, y muchas empresas endeudadas pues van a pasarlo peor. Y es eso. Pues Juan Carlos, adelante, ¿qué piensas tú de esto que se ha sabido del Banco Central Europeo? Bueno, eso ha salido de ellos mismos, ¿sí? O sea, ha habido peticiones, pero bueno, que Sí. parece ser que tampoco han tenido mucho inconveniente en decirlo. Hombre, más bien por lo evidente de la cuestión. O sea, está claro claro que tienen esas reuniones con los lobbies. Y la cuestión ya no es que las tengan o las dejen de tránsito, sino lo que ya se ha apuntado, que la poca transparencia de todo el sistema. O sea, y el cómo, pero claro, también hay que entender de dónde salen todos estos altos cargos del Banco Central Europeo. O sea, pues salen de esa clase política que en el fondo hacen una oligarquía con esas grandes empresas. O sea, en el fondo lo que estamos hablando es de la legitimidad y de la salud democrática de, de los países europeos. O sea, del cómo realmente llega un punto en el que el ciudadano, todas estas instituciones escapan al control y a la auditoría, digamos, de lo que es un sistema democrático, de lo que es el ciudadano. Pues sí, pues, que haya una mínima transparencia, pues a ver, si van a continuar haciendo un poco lo que les venga en gana, porque en el fondo no hay un contrapeso o un contrapoder que les obligue a hacerlo bien, que les obligue a hacer las Bueno, cosas bien o que les obligue a hacer las cosas de forma y transparente. luego está el tema, evidentemente, de que esto lo que pone de manifiesto es al servicio de quién está el Banco Central Europeo, que es lógico que el Banco Central Europeo tenga una relación privilegiada con la banca, porque para eso está, Sí, pero al servicio debería estar más bien al servicio del interés general, y que ese sector financiero pues no pusiera, lo primero, que tuviera un comportamiento razonable y beneficioso para la economía, porque es un sector importantísimo, y luego también pues que estuviera al servicio el sector financiero del bien común. Ya sabemos que es un negocio, que tienen que ganar dinero, pero bueno, eh, que no, lo que hemos visto durante estos años es que aquí primero los bancos, después los bancos y luego los bancos. sí. Y todo el resto, ni si te he visto, no me acuerdo, por lo menos en cuanto a tanto de las políticas los bancos han sido siempre la clave del control de todas las políticas para atajar la crisis, de todas las políticas del Banco Central Europeo. Y luego después también, bueno, ahí ya hemos visto que han estado también, cuando se puso en peligro la estabilidad de los estados, vinieron los estados también con programas de compra pública, pero está clarísimo que Sí. hay. Cuando ha habido que convertir sus deudas privadas en deuda pública, no se ha titubeado. Eso en qué bien se está buscando, que los políticos que adoptan esa clase de medidas lo que están es realmente trabajando para esas empresas privadas, no para sus electores. Y luego, pues, si ha hecho falta llevarse por delante sectores como el constructor o el inmobiliario, tampoco se ha titubeado. O sea, y manteniendo activos como la vivienda artificialmente altos todo el tiempo que haya hecho falta para, digamos, falsear esos balances. O sea, aquí se ha tomado todas las medidas a favor de la banca, muy pocas a favor de la industria y del bien común. Luego, a ver, el tema de los tipos de interés es ya también un tema recurrente y mi respuesta pues, es la misma, que yo no lo veo. Yo no veo que vaya a haber subida de tipos por la propia naturaleza del sector y por la propia naturaleza de las instituciones que han de decidir sobre ello. Y bueno, lo que sí que parece que está claro, Juan Carlos, es lo del recorte de los programas de compra, ¿no?
de activos No me lo, financieros. no me lo termino de creer tampoco. Tampoco. O sea, tú. Ah, Bueno, no, no, en poco más de un mes lo vamos a saber, ¿eh? Bueno, mes y medio. bueno, o un mes y medio, o en cuanto empiecen a ver las consecuencias, volverán a abrir la mano. O sea, aquí hay una cuestión que es el para qué se está empleando toda la deuda pública que hay en los balances de los bancos. ¿Para qué? Para mantener el orden y para mantener el sistema. Entonces, pues, bueno, que quieren hacer tambalear el sistema subiendo tipos, reduciendo la compra de deuda, pues como estos son matemáticas y tanto entra, tanto sale, o sea, pues, o los estados tendrán que subir impuestos y recortar gastos, lo cual eso traerá unas consecuencias a nivel sociológico y electoral bastante a tener en cuenta, o realmente todo esto pues siguen yendo de farol, porque en el fondo también todas estas políticas de tipos de interés bajos y compra masiva de deuda lo que también traen efectos secundarios muy perjudiciales, como es, por ejemplo, el recalentamiento que hay en las bolsas y, y, y el y el cómo, digamos, digamos, evitar que se sigan haciendo compra de activos apalancados, de hacer un montón de cosas que y si en el fondo llevan ya varios años diciendo que viene el lobo. Es que ya hace mucho tiempo que nadie se cree lo del lobo. Es lo que creo respecto Sí, a los tipos pues. de interés. Carlos, adelante, ¿qué piensas de ambos aspectos del trabajo del Banco Central Europeo? Entendiendo por trabajo que a lo mejor se han extralimitado un poquito en en el trabajo de la reunión con los lobbies. Adelante. Sí, Juan Carlos. Bueno, se han hablado aquí, han salido varios temas ahora en esta última intervención, ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, primeramente, pues es correcto, ¿no? Estas reuniones yo creo que es un secreto a voces. No debería sorprender a nadie de que este tipo de reuniones en las más altas esferas se están llevando a cabo y se llevan a cabo. Y bueno, dentro de, digamos, de lo que debería ser, ¿no? Es lógico y normal, ¿no? Al final, mm, incluso muchos de ellos, en este caso Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, había estado ya en Goldman Sachs y luego en el Banco de Central italiano, ¿no? O sea, al final, toda esta gente pues se conocen entre ellos y es lógico, ¿no? Tiene cierta lógica. Yo creo que es sano, entre comillas, que tengan este tipo de reuniones para conocer in situ, ¿no? Cómo está el panorama financiero y actuar en función de eso. ¿Por qué he dicho sano, entre comillas? Bueno, porque se puede malinterpretar, obviamente, y es que no es que esté defendiendo los lobbies, sino que creo que hacen su papel, ¿eh? Pero creo que es sano que conozcan de primera mano lo que se teje, ¿no? en el sector privado. Porque al final estos reguladores, en este caso concreto el BCE, está regulando para controlar este sector, ¿no? Un sector que es privado, porque no olvidemos que no existe la banca pública, digamos, a nivel comercial, ¿no? Puro y duro en los estados europeos. Y entonces, pues es crucial, yo creo, que conozcan qué es lo que se está cociendo entre el público, ¿no? Entre los clientes de estos bancos. Que ahora, bueno, el defensor del pueblo europeo haya hecho este requerimiento y el Banco Central Europeo sí que antes publicaban que tenían una serie de reuniones, ¿no? Con una serie de inversores institucionales y de bancos, pero ahora sí que es cierto que incluso van a dar o están dando ya un pequeño resumen, ¿no? Formal de esas reuniones. Obviamente lo que acuerden allí o lo que pueda afectar, ¿no? Al futuro no lo van a decir porque, claro, esto podría crear, como decía Pepe, ¿no? Lo de la ciudad del Santander, ¿no? Claro, estas cosas no lo van a decir, ¿no? El vender en lo más alto del ciclo y arrendártelo porque sabes que va a ir para abajo el precio, pues claro, esto es información asimétrica, como el bien apuntado, no va a aparecer en estos resúmenes, ¿no? De estas reuniones que hagan. Y bueno, luego Juan Carlos ha estado hablando digamos, de los tipos de interés, de los presupuestos, etcétera, que va a haber que hacer bueno, alguno va a haber que hacer más recortes, ¿no? Para el gasto y no olvidemos que los presupuestos no están aprobados todavía y Europa, bueno, ya se está empezando a impacientar. Y bueno, en cuanto al tipo de interés, yo tampoco creo que vayan a subir próximamente, ni a me corto ni a medio plazo. Yo creo que esto es bien conocido por todo el mundo
Y si bien es cierto que el día que suban, esto puede, ya hay voces alarmando digamos, de lo que podía ocasionar en la renta fija, ¿no? Todos aquellos bonos que están ahora ahí y que bueno, como empiecen a subir los tipos, pues van a tener complicaciones, ¿no? Para ser colocados y es lo que dicen que podría ser la próxima gran crisis, ¿no? De la renta fija. Pero bueno, luego está el inmobiliario, luego están mil cosas que también pueden estallar al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, quería apuntar esto y que volviendo un poco al principio, ¿no? Que yo creo que es lógico que se reúnan con este tipo de instituciones y de sector privado, tanto banca comercial como banca de inversión. Ahí están el Santander, está el Citi, está JP Morgan y bueno, al final es lógico, ¿no? ¿Algún comentario? Sí. Sí, Pepe, ¿algún comentario sobre el tema de los tipos de interés o la bajada de las compras de activos? ¿Quieres? Vamos a ver, de momento, subir los tipos de interés, bueno, no están habiendo problemas inflacionarios, pero hay que tener en cuenta que a Alemania no le gustan los tipos de interés bajos y que va a presionar para que suban. A Alemania le interesa remunerar su ahorro. O Eh, sea, un, 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 un no lo inciso, veáis tan fácil. un inciso, Pepe, ¿a Alemania o al pueblo alemán? ¿Al ciudadano alemán o al gobierno alemán o a las élites alemanas de la gran industria? A todos. Bueno, unos están ganando más dinero que nunca, mientras que otros lo que están es no recibiendo ninguna clase de Sí, beneficio sí. por sus ahorros y las están pasando canutas en muchos casos. O sea, ahí hay una divergencia de intereses dentro de Alemania. Más dinero que nunca porque están endeudadas las empresas alemanas, están muy endeudadas, están poco A ver, endeudadas, depende. por su capacidad exportadora, o sea, por todo lo que están exportando. Yo ahí creo que claramente la política del Banco Central Europeo de proteger la eurozona y de mantener ese programa de expansión cuantitativa para tener la cotización del euro deprimida, pues a mí me parece que beneficia claramente a la gran industria exportadora alemana y bueno, los intereses de esa industria exportadora alemana, pues hombre, algo coinciden con los del grueso de la población alemana, pero en muchas otras cosas, ¿no? A ellos les interesaría más tener unos estímulos de la demanda y salarios más altos y no tener ese superávit por cuenta corriente tan brutal que tienen, ¿no? Pienso Y yo. ese ahorrador, pues recibir algo más. O sea, sí, ahí un poco lo que veo es ese tema de que cuando estamos en la antesala o de que la siguiente burbuja que va a explotar o que va a estallar es la de la deuda pública. Pues el subir tipos es como acercar una cerilla o tirar la colilla de un cigarro a un almacén técnico. Pero bueno, como aquí hay grandes mentes pues involucradas en el asunto, pues veremos cómo acaba el Pues sí, tema. ya se verá cómo acaba así, como y además que se puede juntar la tormenta perfecta, como estamos diciendo aquí, ¿no? La subida de Sí, los precios del petróleo con la subida de tipos, con un endeudamiento masivo, en fin, ya veremos. Que Bueno, todavía falta un poco para eso, de todas maneras. el petróleo está subiendo estos días. Sí, sí, sí. Bueno, también está la tensión en Arabia Saudí, Sí, que es importante. Ya cuando se normalice la situación allí, pues a ver en qué nivel queda el petróleo. Sí. Bueno, pues si bueno, querés, a sí, todo esto sí, quería apuntar un dato y es que la inflación en septiembre interanual de Alemania es del 1,8%. Quiero decir que sí que está viendo, que está cerca de la inflación que se considera sana, ¿no? Por el sector alemán, entre el 2 y el 3%. O sea que quiero decir que tampoco, o sea, no está habiendo deflación ahora mismo en Alemania. no, en la eurozona ya los que tienen la inflación más baja son los franceses ahora mismo, si no me equivoco, de los países grandes y no, efectivamente. Claro, que al final el programa de compra de activos del Banco Central Europeo al final es para comprar deuda de los estados soberanos, no es otra cosa. Al final la inflación sí que está aumentando. Lo que pasa es que la deuda, pues
se podía llegar a disparar, ¿no? Y por esto es el Banco Central Europeo el que está comprándola. Claro, bueno, que en última instancia eso lo que hace pues es facilitar que el sector público se pueda financiar a tipos de interés más bajos y Claro. un estímulo, bueno, también favorece los flujos financieros hacia los países, favorece el crédito, ellos lo han estado buscando. Mira, la inflación aún está baja, pero en cuanto suba un poco, yo creo que los alemanes van a ser los primeros en los que digan, aquí hay que subir los tipos. Ya están muchas voces, por ejemplo, el Bundesbank, que quieren subir los tipos. Eso, desde luego, el año que viene yo creo que vamos a tener muchas novedades, a este respecto y se va a ver. Bueno, pues si queréis vamos pasando al segundo tema del día. Como hemos dicho antes, por primera vez en 10 años baja el salario medio anual, ha bajado unos 0,8%. En el 2016 los datos van con mucho retraso, recordemos, pero es cuando salen en respecto al 2015 y básicamente parece que esto está motivado, hay una fuerte conexión entre la precariedad laboral, es decir, los contratos temporales y la gente que trabaja a jornada parcial con todo esto, es decir, que parece ser que buena parte del trabajo que se está creando pues es un trabajo con salarios muy bajos y por ahí es por donde parece que viene este dato, pues que evidentemente no es muy del agrado de la mayor parte de nosotros, como se pueden imaginar los oyentes. Carlos, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues como bien has indicado, ¿no? Ha caído y bueno, sí que es cierto que está habiendo una variación, digamos, la desigualdad, ¿no? Entre los salarios más altos y los más bajos está disminuyendo. Y diréis, ¿y por qué digo esto? Bueno, porque yo creo que es muy importante, porque esto indica que los empleos que se están creando entran en los percentiles más bajos, ¿no? Digamos, en los tramos más bajos de renta del trabajo. Y esto hace tirar la media para abajo, ¿no? Obviamente. Entonces, claro, no es tampoco es una cifra, es un dato para aplaudir, ¿no? Ni mucho menos. Se crea empleo, pero se crea de peor calidad, como hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Y bueno, esto repercute en estas estadísticas, ¿no? El salario, bueno, luego por comunidades autónomas también, País Vasco se sitúa en el primer puesto, ¿no? Ha superado a Madrid, con alrededor de 2.230 euros brutos, y luego mensuales. Y luego, bueno, ahí viene Madrid, Cataluña ha caído a la cuarta posición, por detrás de Navarra, que es la tercera. Y bueno, esto es significativo también, bueno, significativo entre comillas, ¿no? Porque esto hasta que no pasen más meses no se podrá ver si es definitivo o no, si es un punto de inflexión o no. Y bueno, una cosa que sí que me gustaría añadir y creo que también es muy importante, y es que aquí hablamos siempre de, bueno, nosotros no, que también, ¿no? Pero las noticias siempre sacan el dato medio, ¿no? Sí. Y evidentemente esto es muy poco útil, ¿no? Al final para la gente, para hacerse una idea, porque claro, como bien sabéis, los salarios los más altos no son muy altos comparado digamos los bajos. Esto hace que tirar la media para arriba falsamente y por eso habría que fijarse más en la mediana, ¿no? Sí. Que yo creo que es el dato más importante. La encuesta de los datos del INE sobre la EPA, evidentemente hablan de salarios medios, por lo que en esta línea no aportan nada, ¿no? Y bueno, sí que aportan, me refiero que están desvirtuados. Y por no hablar ya de los salarios medios cuando lo sacan a nivel estatal. Es un absurdo total, porque no es lo mismo el poder adquisitivo que tiene un trabajador medio en Madrid o en Barcelona que el que tiene en el resto del país, ¿no? O en un pueblo, por ejemplo, de Castilla-La Mancha o Castilla y León.
Y bueno, solamente indicar esto. Sí que es verdad que bueno, se aumentan la cantidad de gente con salario, pero como remarco, son salarios muy, muy bajos, ¿no? Y si nos fijamos en los niveles precrisis, pues estamos todavía recuperándonos, ¿no? Todavía no hemos llegado a esos salarios y bueno, si van cayendo, pues tiene mala pinta, ¿no? No creo que en el corto plazo lleguemos a los salarios que se cobraban en 2005, etcétera. Sí. Luego también lo que se ve de la EPA, os lo comento porque eso, que también la mayor bajada de salarios, curiosamente, ha sido en los deciles de arriba, ¿eh? El decil superior, el décimo, es decir, la gente que más gana, y en el decil noveno, el de los siguientes que más ganan. Lo comento, bueno, porque es que esto tampoco lo he visto yo que haya salido mucho en las noticias. No desconozco totalmente por qué sale este resultado en la EPA y a qué se debe, ¿no? Pero yo creo que esto es porque, por lo que has comentado, es porque al entrar gente en los deciles últimos, los de arriba caen. Ujú. Ya entiendo. Sí, sí, estadísticamente. No es que Sí, caigan, no es que la gente cobre menos. no, es que vamos a ver, al haber más población trabajando, hay gente del segundo decil que pasa al primero, porque ya está en el primer Correcto. 10%. Hay gente que está cobrando menos que pasa al decil de arriba, es lo que quieres decir. Ah, claro, ya entiendo. Sí, efectivamente. Esa es la interpretación correcta. Efectivamente, Pepe. Ah, claro. Sí, es que no he visto no había leído la interpretación en ningún sitio, pero efectivamente es esa, porque estadísticamente tiene todo el sentido. Muy bien, sí, que la mayor parte de los salarios se están creando en los deciles bajos, efectivamente. Muy bien, pues Juan Carlos, ¿tú qué piensas de esto? Coméntanos. Hombre, pienso un poco lo que muchas veces hemos apuntado, los grandes males que ahora tiene el país, el problema de la deuda, el problema demográfico y el problema del no cambio de modelo productivo. Pues, está claro que para conseguir y generar unos empleos de un mayor valor añadido, pues sin un cambio de modelo productivo es imposible. Entonces, a partir de ahí, mm, hay que entender qué es lo que está sucediendo, qué está pasando estos últimos meses, estos últimos 2 años, ¿no? Que realmente lo que está siendo fundamental son los estímulos de deuda que están viniendo desde Europa. Estamos hablando del Banco Central Europeo y de los tipos de interés y de la deuda como próxima burbuja a estallar, lo que realmente ha estado alimentando a esta economía, que sigue siendo una economía basada en servicios en fin, en productos de bajo valor añadido, pues sigue siendo la deuda. Sigue siendo, a ver, datos como estos también nos hacen ver lo que realmente está sucediendo en otros sectores como es el inmobiliario. Con estos datos, ¿qué está sucediendo en el inmobiliario? Pues lo que también hemos comentado en otras ocasiones. En las grandes ciudades y en las zonas de mayor valor añadido, lo que hay es inversión por parte de grupos inversores, de bolsa, de esa inestabilidad o de ese miedo que puede haber en un momento dado, mientras que el otro medio país, que es el sector inmobiliario, realmente el que nos gusta a todos, el de la pareja joven que compra su primera vivienda, pues con estos salarios pues es imposible. El que diga que está creciendo en todas partes, no sabe dónde tiene la mano derecha. Porque ahora mismo lo que estamos viendo y lo que estamos comentando es una bajada en los salarios. Y además un empeoramiento en las condiciones de contratación. Por otro lado, pues seguimos un poco en esas diferencias entre el estar dentro de sectores privados, dentro de lo que es el sector privado y dentro de lo que es el sector público. Ahí estaría muy bien el, el diferenciar también en igualdad de condiciones quiénes están siendo los que realmente están pagando la crisis. Eso, pues hay por ahí hace unos días en el foro en Burbuja se hacía referencia a unos datos de hace 2 años. El 60,5% de empleados públicos gana más de 2.160 euros al mes.
Pues eso es siempre a ver, y especialmente se ponía el punto de mira en los autonómicos. Bueno, pero eso lo hemos comentado muchas veces aquí, que Sí, los es un salarios en clásico. el sector público son mayores, que hay una diferencia grande, pero que luego cuando se normaliza por formación, o sea, por cualificación profesional, que sigue habiendo diferencia, pero se reduce mucho, ¿eh? Eso también lo hemos comentado aquí. Se ha comentado, Sí, sí, pero aún así, pero aún así aún aún normal. normalizando, son mayores, sí, eso es cierto. Hay una realidad y es que se está empleando la deuda pública para mantener el orden del sistema. Pero no es un problema solo español, ¿eh? El que los salarios de los empleados públicos sean mayores que los correspondientes del sector privado pasa en muchos países. No estoy diciendo con eso que esté bien, ¿eh? Simplemente que tampoco es que sea una peculiaridad aquí muy rara de... La peculiaridad es tener a Mariano Rajoy de presidente del gobierno, pero bueno. La peculiaridad es tener a estas bandas de golfos con forma de partidos y que la Tercera República todavía pues pensemos en ello a 4 o 5 y el resto pues haya un orden social que aquí no se menea nadie. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, oye, que fácilmente se ha aplacado todo el tema de Cataluña. Hombre, claro, ahora tocará hablar de eso. Ahora comentaremos, sí. Claro, o sea, pero y luego se está viendo en igualdad de, digamos, condiciones, hay casos que sí y hay casos que son escandalosos. Y el recorte en el sector público. No sé si recordar que había unos datos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de quienes estaban estudiando la competencia, que hablan de 40.000 millones de euros anuales en duplicidades. O sea, es que hay mucha empresa pública, hay mucho. O sea, es el margen donde recortar ahí es brutal. Pero bien saben quienes están a cargo de esto que si recortan ahí, pues no, pues se nos viene abajo el sistema. Es un poco lo que veo también estas cosas. Pues que en el fondo el que no mejoren los salarios es porque seguimos haciendo lo mismo. No hemos cambiado el sistema productivo. Pepe, que has comentado. Sí, adelante. Vamos a ver. Primero, en España se está creando empleo y eso es bueno. El empleo que se crea, pues bueno, da salarios menores que el empleo que se destruyó en su día. Se destruyó un empleo con salarios más altos y ahora las empresas que están contratando están ofreciendo salarios más bajos. Entonces, cada vez que se crea empleo, pues la media salarial baja. ¿Quién está pagando la crisis? Pues hombre, la crisis realmente la pagan los que no tienen empleo, los que han perdido sus prestaciones, los que tienen que tirar de vivir de la familia. Por tanto, esta bajada de salario medio en un principio no es tan mala. Empieza a generarse empleo y claro, pues el empleo que se genera es de bajos salarios y cuando ya haya más empleo, más gente ocupada y todo esto, habrá más presión por parte de los empleados en pedir incrementos de sueldo, cosas que ahora no se pueden hacer y que ahora una persona acepta salarios menores porque sabe que la alternativa es no tener un salario. Por tanto, con la creación de empleo bajan los salarios e incluso, por decirles, también el salario de cada decil va bajando con la creación de empleo. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que sí, una vez se está creando empleo, se echa en falta pues crear también un empleo de mayor valor añadido, que coja gente que a la que se le pague más, gente que pueda desarrollar más cosas. Se crea también pues empleo muy simple en sector servicios, en sector industrial, en tareas mecánicas y no se está creando empleo innovador. O sea, esa es la parte mala.
pero la parte buena, lo que el vaso medio lleno es que se está creando empleo y que cada vez hay menos paro, lo cual no quiero decir, no quiero justificar pues que la gente, que el salario el salario medio disminuya y que ahora la gente gane menos dinero que antes de la crisis. Pues si queréis añadir algo sobre esto, si no pasamos al... Hombre, Sí. yo sí que querría comentar, porque además nos escuchan, son oyentes nuestros, o sea que hay cerca de 1,5 millones de españoles que han salido del país durante los últimos 10 años. O sea, habría que ver dónde estarían los datos de desempleo si tuviéramos en consideración toda la gente que ha tenido que salir a uña de caballo. Eso no es otra cosa, eso es otra cosa. Eso es lo que es. O sea, eso es cuando hablamos del modelo productivo y de nuestra capacidad de generar empleo. O sea, tenemos una tasa de paro que, ¿cuánto podemos estar? Del orden del 30% real o más o menos. No tanto, hombre. No, no, el de la EPA te refieres, ¿no? Sí, o sea, estamos encabezando las tasas de desempleo a nivel europeo. Bueno, hostia, pero se está, hostia, es lo que hay. Pero se está creando empleo, hostia, que el año pasado estaba peor. Pero vamos a ver, ¿a costa de qué es lo que está mejorando de un año a esta parte? Pues que mejorando. Ahora hay gente que tiene empleo que antes no lo había. Pero eso es muy simple, pero eso es una cuestión, pero es una manera muy simple de abordar la cuestión. Vamos a ver. ¿Qué está sucediendo? Porque si lo estamos haciendo con deuda otra vez, el enfermo ahora está en planta. El enfermo ahora está en planta. No, pero eso se ha tirado 4 años en la UCI y ahora ya está en planta. Eso es para lo de la planta y el enfermo y todo eso está muy bien para... A ver, eso que lo diga un político bien, pero un economista de tu categoría no. O sea, estas analogías. ¿Qué está sucediendo? Pues está sucediendo que estamos tirando de deuda pública otra vez. Sí, pero bueno... eso no es un crecimiento sano. Una recuperación ahí. A ver, a base de deuda pública no es un crecimiento sano. Nunca lo es. Pero por lo menos se está generando algo de empleo. Bueno, pero Pepe, yo veo dos problemas básicamente. El primero, una dependencia absoluta del BCE, que realmente es el único cliente de la deuda pública, porque si no estuviera el BCE, la deuda pública se metía el tipo de interés, yo no sé dónde, probablemente no la compraría nadie. Y el segundo problema es que no se está actualizando la estructura productiva, no hay un cambio de modelo productivo, entonces... A ver, que esos dos problemas los reconozco también, sí. Los reconozco, pero hostia, por lo menos se está generando algo de empleo, que es peor tener los niveles del 30% de paro que teníamos en 2013. Sí, bueno, pero que está viniendo todo de cara, que yo no veo ninguna responsabilidad del gobierno, la responsabilidad es del BCE y luego pues que hay una infrautilización de factores productivos en España que a poco que se ha aliviado la situación financiera, pues evidentemente pues se han empezado a usar otra vez, básicamente. Pero si me habéis escuchado en muchas otras ocasiones, yo he dicho que la mejora de la economía, la mejora del empleo, siempre que lo he dicho, no ha sido gracias a las políticas del gobierno, sino ha sido gracias al BCE, ya que estamos en una fase de mejora después de estar bajo tierra. O sea, los problemas que tenemos los seguimos teniendo, los cuales no los niego en ningún momento, pero vamos a ver, algo mejor sí que está, gracias a los de fuera, ni mucho menos a este gobierno que no está solucionando nada, no está generando un crecimiento económico sano, ni mucho menos. Bueno, y también el tema ese que ha comentado Juan Carlos es importante, porque ahora mismo tenemos o sea, la población activa que ha pasado de 23,5 millones de personas en el 2012 y ahora está en 22,780,000, pues entonces, claro, ahí hemos tenido una pérdida de casi de 3/4 de millón de personas de población activa, que probablemente no serían 3/4 de millón menos, sino que sería a lo mejor parados. Medio millón más y serían parados. O sea que la tasa de paro... Parados,
sí, claro. Habría 1 millón, sería superior a la que es. pues 1 millón o incluso 1,5 millones, como dice Juan Carlos, más de parados habría. O sea O sea, estamos hablando además de lo que sucede con las personas que emigran porque quieren o porque se ven empujados por todo esto, que muchas veces no se dan de baja en los censos, que muchas veces no. O sea, estamos hablando de 750 oficiales que se nos pueden ir al doble tranquilamente. que Por daos no cuenta perder. que estaríamos, en lugar de los 3,7 millones parados, estaríamos a lo mejor en 5 millones o incluso 5,25 millones de parados. Es decir, que estaríamos, hombre, no en máximos, que llegamos a superar los 6 millones de parados, pero bueno, pues todavía con unos niveles de paro brutales sobre el 24%, perdón, sobre el 22% o el 23%. ¿Eh? O sea que, bueno, eso también, desde luego, a estos, y además siempre se les ha visto muy contentos, ¿eh? A los del gobierno, con que se largara la gente a cientos de miles. Sí, los españoles por el mundo, los aragoneses por el mundo, los madrileños por el mundo, los venga, todos nos vamos Y por encima ahí. luego no les dejan votar Claro. y si porque evidentemente las encuestas que han salido de lo que votaría esa gente es que votos al PP y al PSOE poquísimos, pero poquísimos, y eso ha sido totalmente premeditado. O sea, encima pues estabilizan el régimen. O sea, que Eso también lo hace Mohamed VI. O sea, cuando tiene una generación de jóvenes eh, que amplia y que ve que se la van a liar parda, pues naturalmente que hace todo lo posible por que migren. O sea, eso en esta clase de regímenes bananeros se da muy bien. O sea, el animar a la juventud y el que migren y que se vayan por ahí. Y así, pues, oye, nuestros datos también mejoran. Pero hay que tener un poco, digamos, comparar sobre todo magnitudes similares. bueno, pues si queréis, a no ser que queráis añadir algo más sobre Sí, esto, sí, a mí me sí, gustaría. Carlos. Bueno, habéis comentado muchas cosas, ¿no? Muy interesantes y bueno, yo decir que estoy de acuerdo tanto con Juan Carlos como con Pepe en cuanto a que se está creando empleo, eso es cierto, ¿no? Y es bueno, ¿no? Y también es cierto que se está creando, como dice Juan Carlos, ¿no? Bueno, con un Estado que está endeudado y que sigue endeudándose. Pero también es cierto que al final las contrataciones vienen, por no decir completamente, por el sector privado, que está viendo las expectativas de crecimiento de la economía y se está animando a contratar. También porque llevan detrás un largo periodo de desapalancamiento general del sector privado, que como hemos comentado en otros programas, se ha reducido y se está reduciendo la deuda del sector privado. Al final son estos los que están contratando, ¿no? Las pymes, el pequeño empresario, incluso algún autónomo que está contratando. Claro que es muy discutible el modelo productivo y digamos el salario, ¿no? que se está creando, digamos el importe, ¿no? El montante de las rentas del trabajo. Pero claro, tampoco podemos obviar que se está contratando más. Y esto es un hecho. Que no nos gusta el cómo o no nos gusta digamos el precio de los salarios. Totalmente de acuerdo. Ahí no podemos otra cosa que ponerlo en discusión, ¿no? Y intentar ver a ver cómo evoluciona y que no es nada agradable, ¿no? Y por dar unos datos, estoy mirando los datos del INE de salario medio, mediano y modal o frecuente, y por desgracia solo tengo, o por lo menos yo he encontrado de 2009 a 2014, y es muy curioso, ¿no? Porque el salario mediano eh, para todos los años es del orden de unos 4.000 euros. El salario anual todo, mediano, es del orden de 4.000 euros inferior al medio. Para que os hagáis una idea y para que los oyentes hagan una idea de la diferencia que hay, ¿no? Y que seguramente estén más cerca del salario mediano o incluso del modal que del medio. Y que con esto digamos, la prensa o los políticos esto no lo dicen, no suelen decirlo, y es una lástima, ¿no? Porque al final la gente pues se cree que tanto psicológicamente, porque pueden pensar, ostras, pues sí que cobro poco, ¿no? En relación al salario medio, y también pues induce a equivocaciones, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora en las tasas de esfuerzo
de compra de vivienda, ¿no? Que la tasa más o menos aceptada como sana es de 3 a 4 años completos de renta de trabajo, ¿no? Y ahora mismo hay números del orden del 6 7. Por lo que, claro, yo animo a la gente, por ejemplo, que vaya o que esté pensando en adquirir una vivienda, que calcule su tasa de esfuerzo, ¿no? Y que vea cómo está, digamos, en cuántos años tardaría en pagar con todo su salario bruto anual, en pagar la vivienda. Si la vivienda es de 100.000 euros, pues y él gana 20.000 al año, pues 5 años, ¿no? Sería una tasa de esfuerzo de 5, que bueno, sería ligeramente por encima de lo que se considera sana, pero bueno, lejos de los 6 y largos 7 que hay de media en toda España, ¿no? Y luego remarcar otra vez lo de por comunidades autónomas, incluso si se puede obtener el dato por provincia, porque como comentaba, no es lo mismo los datos que he dado de medias y medianas en el Estado español que en comunidades autónomas, ¿no? Por separado. Y bueno, por aportar el dato 2014, que es el último que tengo disponible, es el salario medio bruto de hombres en 2014 era de 25.700 euros y el mediano de 21.500, para los 4.000 estos que os decía. Y el modal 16.500, que es incluso más bajo. Este ya me parece, bueno, escandaloso que el modal sea prácticamente 10.000 euros de diferencia con el medio, ¿no? Muy bien, pues si queréis vamos pasando ya al último tema del día, el tema de las empresas catalanas. Pepe, parece que hay algunas informaciones de que siguen yéndose empresas, hablan ya de 2.400, de que 5 de cada 10 comercios en Cataluña han reportado bajada de ventas en octubre, que eso se ha visto también como ha repercutido en los datos estatales. Precisamente, perdonad la autocita, pero publiqué un artículo este viernes, referido a eso, a cómo había repercutido en la economía española la crisis política. Y bueno, hay incluso, como ha dicho este hombre, Jaime Malet, que se están planeando el traslado de plantas productivas fuera de Cataluña, ya no solo de sedes, y Mariano Rajoy pidiendo que vuelvan a Cataluña y que no haya boicot a los productos catalanes, que como he dicho antes, según una encuesta que leí yo, pues era aproximadamente el 20% de la población la que estaba haciendo boicot. Sí, No, Pepe. no, no puede haber un 20% de la población que No, esté bueno, haciendo. pero puede ser parcial, el boicot, me refiero. O sea, que a lo mejor que no compran fuet de Casa Tarradella, estoy perdonad que cite una marca. Cuando se acuerdan, digamos, hacen el boicot cuando se acuerdan. Exactamente. O sea, cuando llevan medio carrito lleno, pues se acuerdan de lo del boicot, pues cuando ven, No, yo qué sé. no, y es que hay una cosa, es que si nos ponemos a hacer boicot a los productos catalanes, pues nos vamos a ir a casa con un 25% de la compra, porque la gran mayoría de cosas que compramos tienen una parte que ha sido hecha, ha sido transformada en Cataluña. O sea, ese 20% no me lo creo. No me lo creo. De ser así, bueno, ya mismo las empresas catalanas tendrían un No, problemón. Segundo, el tema, el tema de la huida de empresas. Sí que las empresas están sacando su sede social de Cataluña, sí que pueden ir externalizando algunas cosas, pero lo de mover las unidades productivas, eso, eso no tiene sentido. No tiene sentido porque te vas a ir de Cataluña para irte a Alicante, a Murcia, a Madrid, ¿dónde? Y esos costes de traslado, ¿cómo los vas a ganar? Otra cosa es que digas, no, es que esta planta productiva que está en Barcelona, me la voy a llevar a Eslovaquia, me la voy a llevar a Rumanía, me la voy a llevar a Bulgaria, me la voy a llevar a Vietnam, me la voy a llevar a China, porque allí tengo costes más baratos. Pero el llevarse una planta productiva de una parte de Cataluña a otra parte de España
no tiene sentido, no tiene sentido. También hace bien Rajoy de decir a las empresas pues que no se vayan de Cataluña y que vuelvan, aunque bueno, a Rajoy a día de hoy pues nadie le cree. Y lo mejor que puede pasar es que toda esta tensión con Cataluña pues se vaya diluyendo. Ahora va a haber unas elecciones autonómicas, saldrá unas mayorías, un gobierno, y espero que ojalá el gobierno de España se ponga los machos y tenga la idea de dialogar con el nuevo gobierno de Cataluña para llegar a unos entendimientos de forma de que, oye, vamos a intentar llevarnos bien, vamos a hacer las cosas bien y vamos a evitar todos estos problemas porque todo lo que afecte a Cataluña en negativo también va a afectar al resto de España en negativo porque las relaciones son muy grandes. Tiene tanto comercio Cataluña con un país como Francia o como Alemania, como lo puede tener con Andalucía o con, o con Aragón. Y es que hubo un desplome de Cataluña, a Aragón la destroza totalmente. O sea, esto es un problemón muy gordo. Y sí, pues hay gente que puede hacer boicot a productos catalanes, pero no en esos porcentajes que se dice, y también dudo mucho que haya interés en sacar las plantas productivas de Cataluña para ir a otro sitio. También digo que todo lo que se saque de Cataluña, pase lo que pase, no va a volver. Es eso. Sí, Carlos, tú que hay preocupación, tú que estás allí en Cataluña con este tema, ¿cómo se ve cómo se ven las cosas? Pues por supuesto que hay preocupación, no cabe duda, ¿no? Al final, al principio, tanto gobierno como el gobierno, me refiero, como mucha gente, ¿no? Opinaba que, bueno, quitaban hierro al asunto y comentaban que, bueno, que no pasaba nada, que ya volverían. Incluso algunos, bueno, decían que no, nunca se iban a ir, ¿no? Y al final vemos que es un goteo de empresas que no para, ¿no? Y se está viendo. Ya ha tenido que salir incluso Rajoy a decir que por favor no se vayan de Cataluña. Que yo recuerde, no es la primera vez que lo dice en público, ¿no? Últimamente. Y, y es que, claro, refleja un sentimiento general, ¿no? Aquí, y es que Pero básicamente, le falta querer ir a negociar con Cataluña, que eso es lo que no ha hecho todavía. no, por supuesto, claro, no, esto ya sería la vertiente política, ¿no? Pero yo me refería el ambiente y el parecer de la gente al final es que les está afectando o les va a afectar, ¿no? En el corto plazo. Y es que bueno, como comentáis, ya hay incluso planes de marchar, ¿no? De aquí, de llevarse la planta, y eso es lo que más teme la gente. Porque como comentaba al principio, parecía como una medio broma o un no pasa nada, es la sede social o la sede fiscal, no Sí. importa. Y claro, como se está enquistando de una manera importante y no hay visos de que vaya a cambiar, bueno, es que ya se comenta que hay incluso pymes y bueno, y empresas que la producción, digamos, les ha caído un 50% prácticamente y que están aguantando al 21 de diciembre para ver qué pasa y que como gane digamos, el sector independentista se marchan. Es que es así, o sea, ya están ya perdiendo y aguantando ahí como pueden para decidir una cosa u otra. Esto en relación al boicot también, ¿no? Que comentabais, que sí que es cierto que un 20%, un 25% que habéis dicho, me parece demasiado, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que las proyecciones que tiene que hacer un buen director financiero, ¿no? Y anteponerse a la reacción de la gente, pues seguramente esto lo esté incorporando y de ahí que se estén planteando ya el llevarse la producción. Por poner un ejemplo, ¿no? La SEAT aquí en Cataluña, bueno, es un icono industrial, ¿no? De aquí, da empleo directo e indirecto, entre directo e indirecto a casi 1 millón de personas y bueno, que esta planta cerrara sería muy, bueno, un perjuicio enorme, ¿no? Para todos los catalanes. ¿Y Y es que, dónde la llevaría en España?
Sí, esto iba a decir. Yo personalmente, y creo que lo he dicho ya en otro programa, no se la llevaría a otra región de España porque no tiene ningún sentido. Si la tienes que llevar, lo que vas a hacer es cerrar e irte, como has dicho A tú, Rumanía. exacto, Rumanía, Polonia o países del este en general que los salarios te van a salir súper rentables. De hecho, tengo entendido que parte de la producción, o no sé si algún vehículo lo tienen ya allí, una planta de allí, no sé si es en Rumanía o en Bulgaria, un país de estos y bueno, se lo llevarían allí todo y hasta al final sería ampliar la planta allí donde ya la tienen y producir toda allí. Porque claro, evidentemente el llevársela a otra región de España les va a suponer un coste tremendo y luego al final no les compensa, ¿no? Tampoco los salarios van a seguir pagando igual prácticamente igual o igual que están pagando ahora mismo en Cataluña. Esto en cuanto a la producción. Luego, los negocios más locales, más de barrio, esto ya por lo que yo estoy viendo y estoy escuchando a la gente, ¿no? Por aportar más la visión de aquí. Les está pasando mucha factura, sobre todo estas paradas de país que se están haciendo, ¿no? Estas huelgas, bueno, ya llevamos dos en un breve periodo de tiempo y que sí que es cierto que se está notando, ¿no? En la última sí que es verdad que no hubo tanto seguimiento como en la del 3 de octubre, ¿no? Pero sí que es cierto que los negocios locales, pues oye, tienen que cerrar cuando aparecen los piquetes, la gente no gasta igual que antes, ¿no? Están todos a la espera un poco de las elecciones y ese es el panorama general, ¿no? Que percibo, es el de esperar a ver qué pasa en diciembre. Hasta entonces va a estar todo parado y más que parado. Por ejemplo, una consultora, ¿no? de especializada en importación y exportación, de comercio entre España y China ya, bueno, está comentando que hay 350 millones de euros que están parados, ¿no? De inversores chinos en renovables, en inmobiliario sobre todo, y que están esperando a ver qué pasa con el tema de Cataluña. Y todo esto además afecta al resto de España, porque no es solo aquí, ¿no? Donde van a invertir. Y bueno, es un perjuicio muy grande. La Agencia Mundial del Medicamento ya casi que nos olvidamos, ¿no? Sí. Prácticamente solo queda Milán, me parece, y no sé si Bratislava, creo que es, y Barcelona ya la han descartado. El Bueno, no sé Mobile si World Congress, a ver qué pasa. correcto, el Mobile World Congress ya han dicho que como gane el sector independentista, bueno, que el año que viene seguramente se marchen. Y además esta gente, la delegación de la organización del Mobile World Congress, estuvo en Barcelona precisamente el otro día, ¿no? En la huelga, el 8 de noviembre. Y estuvieron por aquí y vieron las carreteras cortadas, las entradas principales de Barcelona. Bueno, no sé qué imagen se llevarían, pero Y con la Colau tampoco lo ha tenido muy bien. no, pero yo creo que hubieran seguido haciéndolo, bueno, o seguirían haciéndolo con Colau. Bueno, de hecho lo están haciendo. Yo creo que el tema es más la inestabilidad que se crea a nivel, ¿no? de empresarial. Nacional, Sí, sí, sí. incluso de lo que es, claro, no es lo mismo un alcalde que no te gusta que una secesión. O Claro, sea, es es que que ya son magnitudes diferentes y correcto. universos diferentes. Sí, porque al final el que cambie el alcalde pues, cambiará, ¿no? En Claro. corto o medio plazo. En cambio, si hay una secesión, ya son palabras mayores y sería, bueno, es casi imposible volver para atrás, ¿no? Sí, Juan Carlos. Pero un poco, a ver, cosas que se han comentado y tal. Yo el tema de la encuesta, por cómo he entendido yo esa encuesta de ese 20 y tantos por ciento que están haciendo boicot, yo creo que es como que se pregunta al consumidor si usted está haciendo boicot. Otra cosa es lo efectivo que sea ese boicot en la manera de hacerlo el consumidor. Sí, porque os imagináis en un supermercado la gente mirando la etiqueta de todos los productos. A eso voy. Es que No, es A eso no, voy. no, absurdo. no, no, no pueden ir a Mercadona, no pueden ir a Mercadona porque muchos interproveedores de Mercadona son catalanes, pero la gran mayoría. A Mercadona no puedes ir. Y, Claro, o sea, y, y líder. una cosa es una cosa es la intención y otra cosa es lo efectivo que sea ese boicot más allá de productos cuya notoriedad pues es obvio que son de origen catalán, pues lo que es el cava, el fuet o las pizzas famosas estas o lo que sea, ¿no? Pero productos, digamos, tradicionales. Pero más allá de eso, es muy complicado. Y de ahí por eso que
Una cosa es la intención y otra cosa es la realidad. Y luego la gente tampoco está todo el día ahí engorilada con el boicot. ¿Se acuerdan cuando ven el fuet o la butifarra? Pero más allá de eso, pues, tampoco creo yo que tengan el boicot todo el día en la cabeza. Luego, a ver, se hablaba de 2.400 compañías que han sacado su sede social. Ahí está muy bien. Por un lado, leí hace igual un par de semanas de alguien de una empresa de estas que se han movido y que se han ido de Cataluña. Decía, no, pero si la sede, han movido la sede social. La fiscal ya se la habían llevado a Luxemburgo desde hace no sé cuántos años. Claro, o sea, a ver, una cosa es que abran un despacho en Madrid, la fábrica la siguen teniendo en Barcelona y la fiscal en Luxemburgo. Oye, pues bien, ya ha salido usted y ya digamos, ha gestionado usted el tema ese hipotético boicot. Sí. Y luego, ahí lo que yo veo, el tema de llevarse las unidades de negocio, digamos, la fábrica, ya no es el presente, o sea, eso es carísimo, trasladar una fábrica de un sitio para otro y encontrar trabajadores formados y gente acorde a tus procesos y todo eso cuesta muchísimo. Pero claro, cara a futuro, es que esto hay que ampliarlo. Y ahora invierto yo qué sé, 100 millones de euros en ampliar la fábrica, pues es que si tengo que ampliar tanto, es que me empieza a salir a cuenta. O sea, igual yo creo que no Me estaríamos voy a hablando, Guadalajara. claro, o a Zaragoza, o a sitios de que tengan una ubicación a nivel para todo lo que es la logística y, Y que haya sinergias y con que empresas hayas, proveedoras. claro, pues tengo una empresa de vehículos, pues mira, en Zaragoza está la General Motors. Pues Claro. mira, proveedores de la industria del automóvil, todos los que quiera. Pues yo qué sé, o sea, ese tipo de cosas, pero yo no lo veo más como algo inmediato y consecuencia del clima político, sino consecuencia del clima político, pero muy poco a poco, o sea, conforme van surgiendo las necesidades de ampliar y de que mejore un negocio, el que alguien se plantea decir, oye, me voy a endeudar a 20 años para hacer una gran ampliación de mi fábrica aquí. Eso es una faena todo eso, porque recae en el empleo y recae en el ciudadano de a pie catalán. Sí, ¿qué culpa tiene de todas estas cosas? Pero en el fondo son las élites y los que se tendrían, yo creo que lo tendrían que solucionar pues como se había hecho de toda la vida aquí en este país, que era con el famoso duelo a garrotazos. ¿Lo recordáis? El cuadro este de El Goya cuadro, y sí. sí, pues algo así, pues con Puigdemont y Rajoy, lo solucionen ellos así. Es un poco la manera no sé, lo que pienso de todo esto. Muy bien, pues si queréis, llevamos ya casi la hora de programa. Carlos, ¿querías comentar algo más antes de acabar? No, nada más. En principio, bueno, sí, decir que básicamente, pues depende, como a raíz de lo que comentaba ahora mismo Juan Carlos, y es que, bueno, depende mucho del tipo de negocio, ¿no? De la empresa. Por ejemplo, en el caso más rápido que nos viene a la mente es el de la banca. Claro, aquí es muy fácil, entre comillas, ¿no? Llevarte tu producción al resto de Sí. España porque es todo digital, ¿no? Al final. En cambio, una empresa industrial, pues como bien ha dicho, Y ¿no? los servicios centrales también, toda la gente que hay en servicios centrales. Bueno, pero bueno, en el caso de los bancos catalanes ya tienen sedes también bueno, no sedes centrales, pero tienen edificios importantes en Madrid y en otros lugares, ¿no? Como Alicante o Valencia. Y claro, entonces tampoco, me refiero al nivel de producción, es sencillo moverlo, que es a lo que vengo a decir. Sí que es verdad que los trabajadores no, pero a nivel de producción sí, no es como la SEAT o como una empresa industrial que tiene que hacer planes a 20 años, tiene que calcular bien el coste de oportunidad, etcétera, porque es toda una gran operación, ¿no? Y bueno, y nada más. Como siempre, un placer estar aquí y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Carlos. Pepe, ¿querías comentar algo más antes de acabar? No, por mi parte, nada más. Como siempre, un placer charlar con vosotros. Y eso, pues a ver si la próxima semana nos volvemos a escuchar. Bueno, esperemos que sí. Muchas gracias, Pepe. Juan Carlos, si quieres comentar algo más.
Nada más, agradecer como siempre la invitación, saludar a los oyentes, ver cómo seguimos y nos vamos aproximando a esa tercera república y nada más. Pues gracias, Juan Carlos, y ojalá sea pronto. Pero me temo que todavía, bueno, lo que está claro es que cada día que pasa falta un día menos. Lo que pasa es que no sabemos cuántos días faltan. Ese es el problema. Sí, mira, gracias. Estoy buscando la fórmula del cómo esto y mira, me gusta mucho la manera de enunciarlo así, ¿no? De que un día menos para la llegada de la tercera república. Gracias, Juan Carlos. Si nos puedes dar alguna referencia para seguirte. Sí, en Twitter, en @jccabrero y en mi podcast de construcción, en Construcción Avanzada. Gracias, Juan Carlos. Gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, a la compañera Marta Luengo, y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.